En tiempos hubo ciudades flotantes bajo el cielo azul. Representaban siglos de evolución mecánica, una evolución que contribuyó a la construcción de las mayores máquinas del planeta. A continuación, astilleros en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Los astilleros son fábricas gigantescas de barcos situadas junto al mar, donde construcciones extraordinarias adquieren forma, donde se construyen, modifican y reparan las mayores máquinas que existen. En tiempos de paz, se crean los navíos que se encargan del comercio interno e internacional. Y en periodos de guerra se construye el más poderoso armamento que jamás haya conocido el mundo. En la bahía de Chesapeake se encuentra uno de los mayores y más antiguos astilleros norteamericanos. La factoría de 200 hectáreas de Northrop Grumman Newport News se encuentra a unos 3 kilómetros del mar. Sus trabajadores se encargan de construir y mantener los portaaviones de los Estados Unidos, los barcos de guerra más complejos que jamás hayan surcado los mares. Invariablemente, cuando se visita el astillero, lo primero que se hace es mirar a los portaaviones. La gente se acerca a ellos, pero es difícil darse cuenta de que lo que están viendo es un barco, porque ocupa todo el horizonte. Entonces se comprenden las dificultades de su construcción, que empiezan por juntar planchas de acero y tuberías. Es un gran desafío, pero es un gran orgullo cuando se acaba de construir el barco. La construcción de un portaaviones puede durar unos 8 años y exige el esfuerzo de todo el astillero. Debido a que las piezas de gran tonelaje que componen un barco no pueden ser adquiridas en ninguna parte, los astilleros deben construir todo lo que no se puede comprar. El astillero es un lugar gigantesco. En cierto momento del pasado, se tenía que construir en ellos todo lo que llevaba el barco. Pero a lo largo de los años nos hemos ido especializando. Ciertos trabajos han permanecido, como por ejemplo la fundición. Los trabajadores de esta fundición de 23.000 metros cuadrados funden el metal a 1.600 grados para moldear muchas de las piezas únicas que componen el barco. También tenemos otros talleres para fabricar componentes individuales, como nuestro taller de electricidad, el de tuberías, un taller de mecanización capaz de fabricar cualquier pieza. Todos estos talleres disponen de equipos de la más moderna tecnología. Pero todos estos talleres podían formar parte de cualquier gran complejo industrial. Lo que hace que los astilleros sean únicos es el tamaño del material que fabrican y que sus productos deben ir finalmente al agua. Para resolver esos problemas se construyen enormes diques secos. Me encuentro encima de la compuerta intermedia del mayor dique seco del hemisferio occidental. Aquí en la Northrop Grumman Newport News, esta compuerta intermedia nos permite dividir el dique seco en 2 secciones. Tiene 660 metros de longitud por 76 de ancho, con una profundidad de unos 12 metros. Lo que ahora estamos viendo es justo la mitad de este gran dique. La otra mitad está detrás de mí. Un dique seco es un gran recinto con una compuerta estanca en un extremo. Dentro de estos recintos, con frecuencia gigantescos, los trabajadores reparan y construyen los barcos. Durante la construcción de un buque, el dique seco es el lugar más importante del astillero, donde se juntan los módulos que se han construido por separado. Pero como en todos los modernos astilleros,
El proceso de construcción empieza por las cosas pequeñas. La construcción de los componentes de un portaaviones comienza en el taller del acero, donde se construyen las piezas pequeñas, mamparas, vigas, que finalmente se unen para formar los preconjuntos. Estos grandes preconjuntos se unen en otro taller para formar los subconjuntos, que son algo mayores. Pudiendo pesar de 50 a 150 toneladas. Durante el transcurso de los meses, los trabajadores sueldan, ajustan y conectan múltiples subconjuntos para formar módulos mayores. Los más grandes pueden alcanzar un sorprendente peso de 900 toneladas. Para transportar estos inmensos componentes del barco, los trabajadores utilizan las herramientas más llamativas del astillero, las grúas, que como todos los útiles de los astilleros, tienen dimensiones gigantescas. En todos los lugares del astillero aparece una grúa que llamamos la grúa de 900 toneladas. La llamamos así porque esa es su capacidad para levantar cargas. Podemos preguntarnos para qué más cosas podían servir estas grúas, pero probablemente no sirven para nada más, son exclusivas de los astilleros. Esta grúa tiene una anchura de 165 metros y 88 metros de alto. Pesa un poco más de 4,5 millones de kilos y tiene un cableado de unos 80 kilómetros. A pleno rendimiento utiliza energía eléctrica suficiente para 114 casas. La gente no se da cuenta de lo grande que es esta grúa. Las letras que lleva pintadas tienen la altura de 3 pisos. Se utilizan 180 litros de pintura para pintarlas. El operador de la grúa la maneja a 60 metros del suelo, mientras los operadores de tierra sujetan los grandes superconjuntos con enormes cables. Las grúas de pórtico como esta son ideales para la construcción de barcos, ya que pueden elevar las mayores cargas que cuelgan debajo de su estructura, a diferencia de las grúas de brazo o plumas que elevan la carga por un extremo. Con las grúas de pórtico se pueden trasladar las cargas a gran distancia debido a su base rodante, una característica que permite situar a los superconjuntos en cualquier lugar del gigantesco dique seco. Pero a pesar de estas enormes herramientas, el mejor activo de los astilleros sigue siendo su personal, que conoce y domina el arte de construir barcos. Son muchas personas. En estos momentos en la Northrop Grumman Newport News trabajan unos 18.000 empleados. Se requiere mucho tiempo y talento para juntar todas las piezas, algo que es exclusivo de nuestra industria, especialmente si tenemos en cuenta el tamaño de nuestros productos. Los barcos que se construyen son el producto final de un largo proceso evolutivo que ha sido impulsado por grandes innovaciones a lo largo del tiempo. En la antigüedad, no existían astilleros como los actuales. Los arqueólogos que tratan de descubrir los primeros se encuentran con una tarea frustrante. Suponemos dónde deben estar, pero no hemos encontrado ninguno todavía, o al menos no lo sabemos. Así que estamos esperando el gran descubrimiento. Los arqueólogos somos optimistas incurables. Siempre que salgo al campo confío en encontrar un yacimiento. Un buen número de astilleros antiguos en los que estamos interesados son puertos en la actualidad, así que lo moderno recubre a lo antiguo. Otro inconveniente es que nunca fueron grandes instalaciones. Los barcos de la antigüedad eran construidos en las playas. Se empezaba por un casco sobre el cual se iba trabajando. Todavía se sigue utilizando este método en Turquía y Grecia. Así es como se hacía en tiempos pasados. Pero existen algunos indicios de los antiguos astilleros. Los egipcios enterraron con sus muertos algunas de las claves. Tenemos suerte al disponer de dibujos de las embarcaciones que supuestamente fueron construidas en los astilleros del Nilo. Existe un bajorrelieve pintado que data aproximadamente de los últimos tiempos del tercer milenio antes de Cristo. En él se aprecia a trabajadores quitando las ramas de los troncos. También hay obreros sentados sobre tablones a los que están devastando y poniendo juntas. Lo hacían mediante escoplos y martillos. En la Grecia y Roma antiguas, a través de la Edad Media y hasta el siglo XV en China,